Hey, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo retomando esto después de, yo sé, un largo tiempo. Hasta mi hija me dijo, oye, esto hay que ponerle rueda, hay que ponerle velocidad para que la gente se interese. Em, la intención de esto es mostrar y hablar de música. No que necesariamente compren las ediciones que estoy mostrando, no necesariamente que se metan al mundo del vinilo. Si es así, genial. Si no, conozcamos y hablemos de música a través del formato que a mí más me gusta y más me ha cautivado. Y para eso también como para hacerles parte, eh, por dos razones. Primero, porque la pestaña de comunidad en YouTube todavía no se me ha abierto. Y además, porque en Instagram, en el arroba este-vinil, como en inglés vinyl, arroba este-vinil, tengo más seguidores que en YouTube. He ido haciendo interacciones a través de esa vía. Por ejemplo, encuestas. Escogí uno de los últimos discos que he comprado algunos más, pero escogí cuatro, subí una foto y dije, bueno, a ver, ¿de qué hablamos? Igual les voy a hacer un repaso de todos, pero al final les voy a contar cuál fue la compra ganadora para que profundicemos un poquito más. Pero primero les cuento que me llegó para mí, el mejor disco de Steely Dan. Así. Eh, Katy Light. Si pueden escucharlo, me parece que este es un disco que resume mucho a esta banda. Así que eh, vayan y escúchenlo porque además, junto con esta edición análoga en vinilo de Analog Productions, ahí está, que va a ser un nombre que vamos a escuchar en repetidas ocasiones en este canal, y de su serie UHQR, se hizo además una versión digital eh, que se imprimió también en vinilo, pero además está en las plataformas. Así que indudablemente se va a escuchar, aunque no en calidad de vinilo, sí se va a escuchar la mejor versión del streaming que puedes encontrar. Y de hecho está como remaster 2025. Así que pónganle oreja porque para mí es el mejor disco de Steely Dan. Además, desde mi punto de vista, retrata mucho todo el espectro musical, sonoro, de influencias que logró la banda o el dúo, al final fue el dúo, con Becker y Fagan. Así que no lo he podido escuchar, está sellado, no sé si se puede ver, pero a mí me gusta escuchar los discos cuando tengo tiempo y ahí los abro y ahí los escucho al tiro y en fin. No he tenido mucho tiempo, así que no he podido hacer eso de escucharlos, pero bueno, ahí está, ese UHQR, Katy Light con Steely Dan. En todo caso, ya tiene reseñas increíbles. Este era un álbum que yo había querido comprar siempre, desde hace muchos años, muy famoso en el último tiempo, en el último tiempo un par de años, no sé, porque retomó su senda de fama la canción Dreams contenía en este álbum, pero que a mí siempre me ha gustado, no solamente por esa canción, de hecho principalmente por otras. eh, Go Your Own Way, hermosa canción, tremenda. Y esta es una edición muy bonita. Las letras están en relieve, esto es medio como medio mate. Yo las tengo, bueno, todos los discos cuando son para mí sandía escalada, joyitas, o sea, justo como este que, ok, no lo tengo, pero voy a escoger esta edición, las guardo en bolsas resellables, por eso tanto brillo, ¿no? Pero no es así de brilloso para nada. De hecho, insisto, es como opaco. Acá las letras tienen relieve y esta fotografía maravillosa es laminada. Entonces, además le da un contraste entre todas esta composición de la carátula, muy, muy bonito. Ahí está la contraportada. Y acá se ve que el disco este se abre, es gatefold. Se le conoce como gatefold a algo que tiene portada, contraportada, pero además esto se abre así, hay más información y más. El único pero de esta edición, al menos en lo que mi copia respecta, fue que los sobres con los que venían rotos. Hay veces que pasa eso, con el movimiento, en fin, los discos van labrando, ¿no? Tallando un tajo en los sobres. Hasta natural. Pasa mucho en los discos antiguos, que muchas veces te los venden carísimos porque están sellados, por ejemplo, y uno dice, wow, esto es increíble, y resulta que uno va, lo abre, por primera vez un disco que tiene, no sé, 30 40 años, y lo más probable es que el sobre esté así roto, porque con el tiempo que ha pasado y bueno, eh, entre el apriete de todo, digamos, eso puede ir tajeando el mismo vinilo del sobre, así que bueno, eso pasó, lo tuve que reemplazar, nada tan terrible, pero ahí está. Es un disco doble,
esta edición. Originalmente es un disco simple, es decir, dos caras. En esta oportunidad, en este vinilo, la misma cantidad de canciones, en vez de dividirse en dos caras, o sea, un vinilo, se dividió en cuatro caras, o sea, dos vinilos. ¿Eso para qué? Para que haya más espacio por cara para las canciones. Y eso permite un mayor detalle, porque, por ejemplo, el surco se puede hacer un poquito más ancho. Ya no hay que hacer economía en el espacio, ¿no? Para que vayan todas las canciones y todo el surco más pegadito, sino que se puede expandir un poco más y por lo tanto ahí tenemos mucho más detalle. Y otra cuestión importante es que cuando nos hablan, por ejemplo, de vinilos de 180 gramos o 200 gramos, etcétera, ¿eso qué quiere decir? Esa galleta que uno ve muchas veces en las imágenes de la producción de vinilo, ¿no? Que es una galleta que se pone ahí al medio, que después las prensas la aplastan y termina sacando el vinilo como lo conocemos. Bueno, quiere decir que tiene ese gramaje, esa galletita, ese disco que parece un disco como de hockey. Bueno, eso, cuando nos dicen que el vinilo es de tantos gramos, es porque esa galleta finalmente es como una hamburguesa, tiene ese gramaje. ¿Por qué importa el gramaje? Porque, bueno, al ser más grueso el vinilo, permite también que, por ejemplo, en estos casos, además, podamos tener surcos más profundos también, lo que nos da otras características de graves, por ejemplo, en ese caso. Así que bueno, ahí hay una característica muy importante de por qué impacta ese tipo de detalles en el sonido, sobre todo si son discos análogos, ¿no? Y no han sido del digital simplemente a tirado ahí así que del CD a un vinilo, sino que cuando hay un tratamiento análogo específico, pensado, y encima tenemos esas características, como además este disco doble, más de 180 gramos, y que corra 45 RPM, que permite un traqueo del surco más preciso, ahí ya hay características suficientes que nos hacen pensar que el disco va a sonar bien. No siempre ocurre, pero en este caso sí lo es, porque ese sí lo pude escuchar, y aun cuando no he tenido comparación, porque no lo tenía, me llevé gratas sorpresas porque es un disco que igual conozco, he escuchado mucho. El que sí pude comparar fue este, Jazz Samba de Stan Getz, que si no me equivoco fue el primero con el que abrió Stan Getz su senda de música brasileña, que tanto bueno, de bossa nova, esta mezcla, ¿no? Entre música brasileña y jazz que tanto rédito le dio, tanta fama y tanto rédito económico también le, le dio con Charlie Bird, que de hecho fue el guitarrista responsable de meter a Stan Getz, al saxofonista, en esta onda. Yo lo pude comparar con esta edición, que es primera edición británica, mono de la época. Y aún así, este también lo tengo, por eso brilla tanto, también lo tengo en una funda externa resellable. Este no lo he guardado todavía. Y vean que es laminado, o sea, se ve el brillo. Es un disco muy bonito. La comparación en todo caso es, no creo decir injusta, pero es a lo menos desigual. Eh, este disco es del 62 originalmente, este es del 62, este es nuevo. Este además viene con toda la tecnología de la producción del vinilo, del material del vinilo en sí, que lo hace mucho más silencioso. Este es el de la época que no era muy silencioso, por lo tanto, aun cuando esta copia está impecable y tiene muy poquito ruido, su característica no es ser silencioso. Este igual sí. Entonces ya, y además este es mono, este es estéreo. O sea, por naturaleza, insisto, la comparación no es justa, es desigual. Sin embargo, ese mono de época suena increíble. Yo ahí me aseguré una copia realmente increíble. Pero esto suena atómico. Esto es también de Analog Productions o Acoustic Sounds, que es como una especie de filial, pero son lo mismo, con esta Verb Series, que es, bueno, como acá dice, de hecho, Verb, posiblemente el sello más importante, sino uno de los más importantes sellos en la historia del jazz, en la historia de la música. Y que ha tomado justamente mucho de esta música en ediciones nuevas, de nuevo, 180 gramos, tomando las cintas originales, etcétera, y los dejan sonando realmente hermoso. De la misma serie, a propósito, viene como bonus track, les voy a contar, también de Stan Getz, este Getz Au Go-Go, un disco en vivo. Este también es de época, este es estadounidense, US, eso sí, de la época. No recuerdo de qué año, pero
de hecho se puede ver en la carátula, está bien gastadito, pero lo que importa es el vinilo también, ¿no? El vinilo este está impecable también, suena increíble, y este a mí me gusta mucho. Me gusta mucho por el tracklist, me gusta mucho porque está muy bien grabado en términos de sonido, la calidad del sonido es exquisita. Es una grabación en vivo y es muy interesante cómo la improvisación en este tremendo setlist, en este tremendo tracklist listado de canciones, se apodera de una manera maravillosa. Por lo tanto, también las interpretaciones son tremendas, comandadas obviamente por Stan Getz, su cuarteto, y ahí con la participación especial de Astrud Gilberto, que canta varias de las canciones. Eh, no, un discazo realmente, insisto, suena muy bien, las canciones están excelentes ahí, las versiones en vivo están tremendas, la interpretación, o sea, yo ya lo tengo y creo que igual voy a comprar el de Verb Series. Pero este fue el ganador, Birth of the Blue, de Miles Davis. Eh, el icónico Kind of Blue de Miles Davis se lanzó, si no me equivoco, en 1959, agosto. Este disco fue grabado, estas canciones fueron grabadas un año antes, ¿sí? Cuando se estaban preparando en los estudios de Columbia para ver qué podía ir saliendo. Miles Davis convocó a Cannonball Adderley, Paul Chambers, James Cobb, John Coltrane y Bill Evans. O sea, grupazo con el que grabaron 4 canciones. Fue una sesión donde grabaron 4 canciones, que se publicaron estas 4 canciones en distintos compilados y de manera separada, 3 por allá, una por acá, después en CD, entonces qué. Bueno, nunca habían estado juntas. Ahora están por primera vez juntas, tomadas además de las cintas estéreo originales y dándoles un tratamiento audiófilo. Por lo tanto, esto suena realmente increíble. Está ya en el streaming también, así que pueden disfrutar de esto en el streaming. Y se los recomiendo porque si les gusta el jazz y eventualmente, asumo, conocen Kind of Blue, esto toma mucho de eso, tiene mucha de esa sonoridad, no solamente por los músicos, no solamente por el mismo estudio en el que se grabó Kind of Blue, sino porque es increíble cómo, habiéndose grabado antes por lógica, te muestra un poco lo que va a hacer Kind of Blue. De hecho, Analog Productions, que también hizo este disco, toma de hecho una de las imágenes y toma también la tipografía para inventarse este Birth of the Blue, eh, que suena realmente increíble, canciones maravillosas, interpretaciones, bueno, ¿qué podemos decir? Son músicos tremendos, es un muy, muy buen disco, un muy buen vinilo, y es muy importante como documento histórico también. Y eso es súper importante. Y esta es de las cosas también que me gusta resaltar aquí, que acá no solamente estamos hablando de un intento por vender más discos, mucho menos, aunque sí, porque bueno, es un negocio. Pero lo importante es que acá se le da justicia, insisto, a una tremenda banda comandada por Miles Davis, con unas sesiones increíbles, interpretaciones tremendas, con un sonido que perfectamente podría haber sido un disco, pero que quedaron medias en el olvido porque, claro, en la época fueron, juntémonos, grabemos, nos salió increíble, pero bueno, estábamos probando, eran sesiones. Más o menos por ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un año más tarde, Kind of Blue, o sea, el disco más vendido en la historia del jazz todavía, si no me equivoco. Entonces, claro, y encima después, con el tiempo, de nuevo, estamos hablando de 1959, han pasado muchísimos años como para decir, oye, pero ¿por qué no se retomó? Bueno, sí se retomó en estricto rigor, lo que pasa es que se publicaron estas 4 canciones en distintos lados, como les decía, pero ahora de nuevo, insisto en esto, se le hace justicia a estas 4 canciones, a esta tremenda banda, a esta maravillosa grabación. Así que Birth of the Blue de Miles Davis en esta edición de Analog Productions se puede encontrar por ahí. Para nosotros que estamos en Chile quizás un poquito caro, pero si les interesa es la mejor forma de escuchar este disco, y si les parece igual está en el streaming, vayan, disfrútenlo. Al final la gracia es escuchar música. De eso se trata y de eso queremos o quiero hablar acá y quiero transmitirles. Está hecho, al fin, un nuevo video. Espero les haya gustado. Espero vayan y escuchen estas recomendaciones que hoy les di, que tiene que ver con las compras. Y nada, sigan por acá, participen. Vayan también a Instagram, @este-vinil o @este-vinil.
con I latina y después Y. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos.